¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde a todos los asistentes. Vamos a dar comienzo con la sesión del día de hoy. Yo soy Alberto Calderón. Me da mucho gusto darles la bienvenida al Seminario Internacional CDFIS número 56. En esta ocasión, cálculo energético para la pérdida de grasa. Este seminario forma parte de nuestro programa de desarrollo para nuestra comunidad educativa y además es parte del compromiso que tenemos con la sociedad en general. Vamos a proceder ahora sí entonces con la presentación de nuestro ponente. El día de hoy contaremos por tercera ocasión con la participación de este especialista sumamente capacitado. De hecho, hace 2 semanas tuvo una participación con nosotros en el tema de la hipertrofia y ahora lo manejamos justamente con las personas que nos acompañaron en esa ocasión como una segunda parte, como un complemento de este seminario integral, digamos, que nos estará entregando. Me refiero, por supuesto, al maestro Alejo Enrique Guerrero. Estoy seguro que muchas de las personas que nos acompañaron hace 2 semanas están aquí de nuevo con nosotros porque los temas que nos da son muy interesantes. Para quienes no nos acompañaron, vuelvo a presentar la trayectoria de nuestro querido maestro Alejo Guerrero, quien es licenciado en nutrición por la UCMEX, maestro en entrenamiento y alimentación aplicado al fitness por Universidad CDFIS, tiene un diplomado en entrenamiento personal por Universidad CDFIS, además de un diplomado en nutrición deportiva por la Universidad Autónoma de Chiapas, entre otros logros dentro de su trayectoria sumamente destacada. Para no hacerlo más largo y sin más preámbulos, le cedo el micrófono nuevamente y con muchísimo gusto al maestro Alejo Guerrero. Bienvenido, maestro. Un placer. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te agradezco por la presentación como siempre. Y pues nada, bienvenidos chicos. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de cálculo energético para la pérdida de grasa, trayendo ya consigo temas tan importantes como en su momento que fue por ahí los que estuvieron presentes desde mi primer participación del cálculo energético para la ganancia de músculo. Posteriormente tuvimos la intervención con la planificación del entrenamiento enfocado a la hipertrofia muscular. Y pues ahora vamos a tocar este tema muy importante que también nos habla mucho de cómo preservar la musculatura que ganamos en las etapas previas de la implementación de la dieta hipercalórica, el entrenamiento enfocado a la hipertrofia muscular, mantener esa musculatura que ganamos y perder grasa de la mejor manera, de una forma eficiente, programada, porque si bien tenemos que considerar que, por ejemplo, ¿no? Lo que se menciona mucho, si quieres perder grasa corporal, si quieres perder peso, pues tienes que estar en un déficit calórico. Sí, eso creo que lo sabemos la gran mayoría. Creo que es evidente que para perder grasa, para perder peso, debemos de consumir menos de lo que gastamos, ¿no? Y esto, pues, digámoslo así, es la norma general de la ecuación, pero no quiere decir que nada más comiendo menos voy a lograr el objetivo que tengo. Y vamos a diferenciar algunas cuestiones que vamos a ver más adelante. Primero tenemos que entender que evidentemente, si yo quiero perder peso, si quiero perder grasa corporal, que es lo que me interesaría de forma general en la mayoría de los deportes, en la mayoría de la población, eh, en algunos casos perder peso también puede ser benéfico o puede ser un objetivo, por ejemplo, en deportes de combate o en categorías que tengo que dar un peso específico, pero pues lo que determina mayormente esta ecuación es el balance energético negativo o la dieta, la famosa dieta hipocalórica, que es consumir menos calorías de las que requerimos. A esto se le va a conocer un balance energético negativo y bueno, es la base de esta pirámide de la nutrición y el entrenamiento. Esta es una adaptación de los libros del doctor Eric Helms. Por ahí no sé si lo ubiquen, una persona muy renombrada en el ámbito del fitness, donde nos menciona que si yo no tengo un balance energético, ya sea para incrementar musculatura o un balance energético para perder grasa, pues no voy a lograr este objetivo aunque entrene de forma eficiente, aunque me mate horas de cardio, aunque tome la mayoría de los suplementos habidos y por haber para quemar grasa corporal. Si no tengo el balance energético negativo o positivo para ganar músculo, perder grasa, no voy a lograr este objetivo. Y esto es lo principal. Ahora, ¿por qué tendría que perder grasa? Bueno, principalmente es porque es de los componentes energéticos que mayormente almacenamos. Prácticamente nosotros tenemos un límite para almacenar glucógeno, tenemos hasta cierto punto un límite para tener eh,
esta reutilización de proteínas, pero en cuanto al tejido adiposo, vaya, tenemos una capacidad impresionante para almacenarla en forma de energía y esto es por mera supervivencia. Por ende, nuestro principal objetivo es reducir este tejido adiposo que además de fungir con esta parte de almacenamiento energético, también nos sirve como aislante de frío, que vamos a ver más adelante, espero que nos dé tiempo, para ver por qué la grasa corporal funciona para aislar el frío por temas evolutivas. También va a actuar como una almohadilla, como un tipo de reserva energética, sí, pero como de soporte, ¿no? Cuando, por ejemplo, en deportes de combate existen ciertos golpes específicos en zonas, pues bueno, al tener mayor grasa corporal, pues quizás esos impactos no se puedan llegar a sentir tan evidentes, tan marcados. Y pues bueno, recordar que pues este tipo de almohadilla natural de grasa corporal también sirve en forma de tapar la musculatura, por ende es lo que nos vamos a estar enfocando en perder, ¿vale? No me interesa perder músculo, no me interesa perder este glucógeno muscular, lo que me interesa es perder grasa corporal. Y por ahí tenemos algunos estudios de cuánta grasa corporal podemos perder por día, o más específicamente por cada libra de grasa corporal que tenemos, pero esta información es algo que vamos a ver en las certificaciones en las que estamos participando. Ahorita, ya que hablamos de esta parte de perder grasa corporal y que evidentemente la vamos a hacer con un déficit calórico, cuando queremos hacer esto, ¿no? Preservar masa muscular, sí, obviamente el reducir las calorías es importante, pero también entrenar pesas. Porque de lo contrario, si yo no le doy un estímulo suficientemente fuerte a mi musculatura para preservar, pues posiblemente la pierda. Imagínense, si ya me eché un año, año y medio, 2 años en una fase de ganancia de masa muscular, planifiqué bien mi entrenamiento y de repente por querer hacer una pérdida de grasa extrema, por querer competir, a lo mejor dejo de entrenar o de repente cambio abruptamente mi entrenamiento, empiezo a hacer circuitos, super series, evidentemente esto va a hacer que yo también pierda masa muscular que con tanto esfuerzo gané o que de repente el coach ya me mandó a hacer 1, 2, hasta 3 horas de ejercicio cardiovascular durante el déficit calórico. No tiene caso. ¿Por qué? Porque esto eleva la cantidad de cortisol, de estrés que estamos produciendo y esto también va a perjudicar la pérdida de grasa y mantener la musculatura va a ser todavía más difícil. ¿Qué se sugiere? Sí, el déficit calórico, pero tu entrenamiento debe ser igual como cuando estás en volumen. Obviamente va a haber situaciones donde tendríamos que cambiar el entrenamiento. Por ejemplo, va a haber entrenamiento que no es tan fácil de mantener. Vas a perder un poco de fuerza, sí, probablemente. Probablemente tengas ejercicios multiarticulares como es la sentadilla libre. Bueno, es importante cambiarla a una sentadilla o a un patrón de movimiento que no te genere tanto estrés. Es decir, pasar quizás de una sentadilla libre a una sentadilla en la Smith, a un patrón de movimiento como sentadilla perfecta, a un patrón de movimiento como es la prensa. Y esto poco a poco te va a ayudar a que sigas generando esta progresión o entrenar fuerte sin la necesidad de acumular estrés. Pero esta parte ya viene de la planificación del entrenamiento. Retomando el déficit calórico, ¿qué es lo que la mayoría de la gente cree? Pues bueno, que tengo que hacer exceso de cardio, que tengo que tomar miles y miles de suplementos para perder grasa y que únicamente a la nutrición le vamos a dar esta importancia porque vamos a reducir la cantidad de cargos que estoy consumiendo. Y el entrenamiento de fuerza, como nada más va a ser para estimular, para el bombeo, se queda al final. Le dan prioridad a esto, cardio, suplementos, dieta y entrenamiento de fuerza en ese orden. Cuando lo que tendríamos que hacer es darle prioridad a la nutrición, un déficit calórico, consumir suficiente proteína y algo que no está aquí, consumir suficientes carbohidratos. A diferencia de lo que muchos creen, es que debemos de eliminar carbohidratos para poder bajar grasa. No, realmente lo que tenemos que hacer es tener un déficit calórico que aborde la disminución de carbohidratos y de grasa. La proteína normalmente no se baja, al contrario, tiende a incrementarse ligeramente conforme va pasando el protocolo de pérdida de grasa, porque nos va a ayudar un poco a mantener la saciedad, porque va a incrementar el gasto energético para digerir los alimentos. Y bueno, estas pautas ya se van haciendo de forma específica conforme vayamos viendo que el paciente o el cliente va reduciendo grasa corporal,
O de repente nos va a decir, ¿sabe qué, NutriCoach? Me quedo con hambre, ¿qué puedo hacer? Bueno, como no podemos subir tantas calorías o no podemos subir comida, quizás ahí sí podemos arriesgar un poco los carbohidratos, un poco las grasas, subimos la proteína, subimos un poco los vegetales y le damos mayor saciedad. Seguida del entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza, como se los mencionaba, es fundamental. Le tengo que dar el estímulo a mi musculatura para preservarlo. El descanso, dormir entre 7 a 9 horas al día es fundamental, sobre todo para las mujeres. Las mujeres, por ahí, un estudio reciente del 2025, febrero del 2025, nos menciona que las mujeres deben de dormir entre 9 a 10 horas. Seamos sinceros, levanten por ahí la mano. ¿Quién sí duerme entre 9 a 10 horas al día? Por las diferentes actividades es muy difícil, ¿verdad? Por ahí tengo varias manos levantadas. Me da gusto de verdad ver que sí están priorizando el sueño, pero imagínense, una mujer, un hombre que tenga de repente las actividades, que seamos coach, nutriólogos, padres de familia, vayamos a la escuela, de repente es muy complicado dormir estas horas. Entonces, ¿a qué sí le puedo prestar atención? Quizás a la nutrición, al entrenamiento de fuerza bien planificado. Y por último, el ejercicio cardiovascular. Por ende, no le puedo dar el mayor, digámoslo así, peso al ejercicio cardiovascular, porque esto lo que único que va a generar es sí incrementar ligeramente el gasto energético, pero seamos honestos, ¿qué es más fácil? ¿Reducir un poco las calorías o hacer mucha actividad física? A lo largo, si nosotros hacemos demasiada actividad física, el generar mucha fatiga va a generar estrés y vamos a tener un hipercortisolismo a lo largo del tiempo. Y esto evidentemente va a impactar de forma negativa en nuestro mantenimiento de masa muscular. Sí, el cardio es importante, evidentemente, pero más por salud que por realmente la pérdida de grasa. Algo que normalmente cae la mayoría de la población para perder grasa es en los suplementos, que te dicen, genera mayor lipólisis, rompe estos triglicéridos y conviértelos en energía. Ojo, esto sí es verdad. Suplementos como la cafeína, como la yoimbina, como la pectinefrina, posiblemente te ayuden con un proceso de lipólisis, a romper los ácidos grasos y usarlos como energía. Pero una cosa es usarlos como energía y otra cosa es que realmente tengamos el déficit calórico para que se genere la beta oxidación, es decir, para que se rompan estos triglicéridos, estos ácidos grasos y que no se vuelvan a reesferificar, es decir, no se vuelvan a almacenar, porque si bien podemos usar miles de suplementos, hacer horas de cardio, pero si no tenemos un déficit calórico, ese tejido adiposo que de repente ya generó lipólisis, ya está generando beta oxidación, se puede reesferificar, se vuelve a almacenar. ¿Por qué? Porque no tenemos el déficit calórico y sobre todo que no lo mantenemos por largo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que de nada me va a servir llevar un déficit calórico de lunes a viernes y sábado y domingo, que es lo que la mayoría de las personas hace, decir, bueno, pues ya hice mi déficit de lunes a viernes, sábado y domingo, me merezco mi comida trampa. Y de repente, si tienen un déficit ligero o moderado para perder grasa de forma eficiente, por esa comida libre, por esa comida trampa que no está planificada, se incrementa otra vez el consumo calórico y prácticamente están en una dieta de mantenimiento. Por ende, tener estrategias ideales durante esta pérdida de grasa es fundamental. Algo que también pueden llegar a escuchar durante este camino de perder tejido adiposo, es que de repente el ayuno intermitente te va a ser más funcional, debes de dejar de comer para perder grasa, o que consumir grasas te va a ayudar a perder mayor cantidad de tejido adiposo, la famosa dieta cetogénica, o la dieta baja en carbohidratos, o la dieta flexible para que puedas comer de todo y al final de cuentas generes un déficit calórico. Bueno, la verdad es que detrás de todo esto, la dieta hipocalórica es la que está detrás de ello. El ayuno intermitente, ¿qué nos hace? Bueno, te hace reducir la ventana de alimentación. A lo mejor si estabas acostumbrado a hacer 5 comidas al día en un lapso de 14 horas, de 12 horas, bueno, con el ayuno intermitente ahora vas a tratar de meter esas calorías no en 5 comidas, sino en un total de 8, 7 o 6 horas. Es más difícil, te llenas más, te sientes más saciado, ¿sí? O probablemente puede funcionar en algunas personas, probablemente en otras no. La dieta cetogénica, de igual forma, al consumir mayor cantidad de grasa, mayor cantidad de proteína, te mantiene más saciado, incrementas el efecto termogénico y probablemente esto te haga estar en un déficit calórico. Pero si no tienes una cuantificación de cuánta proteína, cuánta grasa estás consumiendo, aún así consumiendo pura grasa y pura proteína,
puedes incrementar el tejido adiposo. ¿Por qué? Porque no estás cuantificando cuántas calorías requieres. Y dentro de la dieta flexible, pues esta sí le doy un poquito más de importancia, porque sí, obviamente hay que cuantificarla, pero también tendríamos que promover una alimentación variable en nuestros pacientes. No por perder grasa o por querer perder peso voy a comer insípido. El famoso arroz y verduras y pollo al vapor puede funcionar, sí, pero que sea sostenible es otra cosa. Y aquí les pongo un ejemplo. ¿Qué sería más apetecible para la mayoría de ustedes? Déjenme un dedito arriba. Eh, 200 gramos de pechuga de pollo hervido, más 100 gramos, por aquí tengo el equivalente de 190 gramos de arroz al vapor, una taza de vegetales y un tercio de aguacate. ¿Les late más esta opción o les late más la opción de 200 gramos de pechuga de pollo a la mexicana con sus cebollas, su jitomate, su chilito, 4 tortillas de maíz que equivalen a la cantidad de arroz? Ese tercio de aguacate, pero ahora en guacamole o quizás en salsa. Y si lo acompañamos de vez en cuando con una Coca-Cola Light, vamos a seguir en déficit calórico, sí, y vamos a hacer más apetecible el plan de alimentación. Y ojo, no quiero decir que esto lo deberíamos hacer siempre. Estas estrategias únicamente se van a utilizar cuando el paciente lo requiera. ¿Y cuándo lo va a requerir? Cuando ya nos diga que se queda con mucha hambre, cuando nos refiera que de repente que ya se aburrió con el plan de alimentación que tiene, donde quizás nosotros busquemos darle una cierta variedad para generar este déficit calórico. Y debemos de recordar que no nos vamos a guiar por los protocolos o alimentos que estén de moda en redes sociales, ni TikTok, ni Instagram, ni Facebook. Dieta cetogénica, ayuno intermitente, la dieta paleolítica, dieta flexible, baja en grasas, todo funciona bajo el mismo criterio, un déficit calórico. Si no hay déficit, así haga todos los tipos y protocolos de dieta que quiera hacer, no voy a bajar de grasa corporal. Bien, algo que también no quiero que se me pase y que sí es importante decirles es que no por ir a entrenar pesas, no por hacer una hora de cardio, quiere decir que ya es suficiente o que soy un atleta elite o que voy a bajar de grasa, sino también deberíamos prestarle atención a la actividad física. ¿Qué quiere decir esto? A la cantidad de movimiento que hago afuera del gimnasio. Porque conozco gente que sí va a entrenar hora y media, 2 horas de pesas, una hora de cardio, pero regresan a casa o al trabajo y están sentados todo el día. Es decir, son personas que van al gimnasio, hacen cardio, pero son sedentarios. Y eso puede implicar en la pérdida de grasa de forma negativa. ¿Qué les sugiero? Que primero empiecen a priorizar mayor actividad física en sus pacientes, de ser posible, porque hay gente que de repente no tiene tiempo por el trabajo, por la casa, por la escuela. Bueno, ahí sí podríamos meter ejercicio cardiovascular o quizás caminar en la caminadora del gimnasio. Pero yo sí les sugiero muchísimo que manden a esa persona a caminar, que se vuelva más activa a lo largo del día, proponiéndole medias de paso de entre los 5,000 a los 10,000 pasos al día y de ahí quizás irlos incrementando para tener mayor flujo energético y promover la pérdida de grasa sin la necesidad de bajar tanto las calorías. Bueno, aquí nos habla de algunos estudios objetivos, de cuántos pasos deberíamos hacer y por ahí nos ponen un tope máximo de entre los 14 a 15,000 pasos al día. Este sería como que el máximo nivel de pasos que podríamos dar y tener los mayores beneficios. Más no quiere decir que sean malos, vamos a seguir gastando energía, vamos a seguir mejorando la salud cardiovascular, pero no quiere decir que lo vayamos a hacer de forma significativa. Entonces, quizás cuando mi paciente, mi atleta, ya llegó a una media de entre 14,000 a 15,000 pasos al día, ok, podemos meter quizás una sesión de ejercicio cardiovascular de 15 a 20 minutos con la finalidad de seguir incrementando la actividad física o el ejercicio físico y no tocar las calorías. Ya cuando veamos que de repente que el paciente ya hace 14,000 pasos, 15,000 pasos, ya hace su media hora de cardio diariamente, bueno, ya ahí probablemente me convenga tocar un poco las calorías, pero no antes. Porque si lo hacemos antes, probablemente el paciente va a caer en adaptaciones metabólicas que no queremos tener desde el inicio de la preparación o desde el inicio de la fase de pérdida de grasa corporal. Por otro lado, también podríamos distribuir este balance calórico que nos dio de forma negativa su energía que sacamos por ecuaciones, ya sea en 5, en 3 o en un tiempo de comida. Realmente las veces que comamos a lo largo del día no tienen tanta importancia. Ojo, esto para la población recreativa al momento de querer perder grasa corporal.
¿Qué sí lo tiene? El balance energético. Si yo estoy consumiendo menor cantidad de calorías de las que mi cuerpo requiere en 5 comidas, voy a perder grasa. Si yo estoy consumiendo menos calorías de las que mi cuerpo requiere en 3 comidas, mi cuerpo va a perder grasa. Si yo consumo todas mis calorías en una sola comida, mi cuerpo va a perder grasa. ¿Por qué? Porque la cantidad de veces que yo como al día no va a determinar si estoy perdiendo grasa o estoy ganando músculo. ¿Qué sí lo va a hacer? Es el total de calorías que estoy consumiendo en un día. ¿Sale? Entonces, para quitarnos el mito de que comer más va a acelerar el metabolismo y que comer menos lo alenta. Nuestro metabolismo, lamento decirles, no es un carrito de carreras que se pueda acelerar o desacelerar. Únicamente se adapta y va a dar diferentes adaptaciones que vamos a ver más adelante. Algo que sí les quiero dejar claro es que nuestro cuerpo es más eficiente para absorber carbohidratos a primera hora de la mañana y es menos eficiente para absorber carbohidratos durante la tarde-noche. Y de aquí surge el mito de que comer carbohidratos después de las 6 de la tarde te va a hacer engordar. No, no te va a hacer engordar, no te va a hacer, no sé, subir la glucosa para nada, porque esto lo va a determinar el balance calórico. Si consumes más calorías, evidentemente vas a almacenar tejido adiposo. Así consumas todos tus carbohidratos en la noche. Si tú estás en un déficit calórico, vas a perder grasa. Pero si lo queremos hacer todo lo más eficiente posible, sí deberíamos tratar de controlar esta ingesta de carbohidratos, darle la prioridad en el mayor consumo por la mañana, o bien antes y después de entrenar para aprovechar la famosa ventana anabólica que sí existe. Y nuevamente, en personas recreativas, en personas que no buscan competir, esto es meramente irrelevante, pero en competidores de físico-culturismo, la ventana anabólica y prestarle atención a esto puede ser un punto a favor cuando estén compitiendo, ¿vale? Bien, chicos, dentro de los mitos que ya vimos, bueno, es que la grasa corporal tampoco se elige de dónde se pierde. Es decir, les van a llegar pacientes y les van a decir, ¿sabe qué, NutriCoach? Es que yo quiero perder como que grasita del brazo o aquí del abdomen, o quiero perder nada más grasa como que de las piernas. El cuerpo no elige de dónde perder grasa corporal. Por ahí, en 2023 hubo un estudio que decía, ok, hacer abdominales te ayuda a perder grasa corporal de la zona abdominal. La cantidad de grasa corporal que se estudió o que se llegó a perder de forma localizada fueron creo que 2.3 gramos de forma localizada. Es prácticamente nada. Para las estrategias que deberíamos utilizar es mucha inversión de recursos para lo poco que voy a obtener. Entonces, nos queda claro que no se puede perder grasa de forma localizada. Ni por ahí hay algunas herramientas, ¿no? La famosa mesoterapia y todo esto, la cavitación y demás. Sí, sí te ayuda a perder grasa localizada, pero si no hay balance calórico negativo, la vas a volver a almacenar. 5 comidas al día, el metabolismo nos hace más rápido y el cardio en ayunas no quema más grasa que el cardio convencional en cualquier otro momento del día. Y bueno, ya les estuve hablando del déficit calórico y de cómo lo podemos obtener y bueno, que sí, que no, cuáles son los mitos, cómo se puede utilizar y demás, pero ¿de dónde sale el déficit calórico? Bueno, para eso nosotros tendríamos que sacar primero que nada el gasto energético. Y el gasto energético lo podemos tomar considerando las variables de una persona, que es el sexo, el peso corporal, la edad, el estado metabólico, la cantidad de masa muscular, la genética y otras variables como su tipo de actividad física, el ejercicio físico y pues bueno, también si está ocupando algún tipo de farmacología por ahí. Este gasto energético que nosotros vamos a sacar lo podemos obtener de dos formas, o hay dos conceptos por ahí, ¿no? El gasto energético basal y el gasto energético en reposo. Gasto energético basal se saca o se cuantifica cuando la persona está en ayunas y se toma todos estos datos que les mencionaba, peso, talla, grasa corporal, masa muscular, en ayunas y sin haber ido a entrenar, mientras que el gasto energético en reposo se puede sacar en cualquier otro momento del día. El paciente ya puede haber ido a entrenar, ya puede haber consumido algún alimento, y ahí, con estos datos de peso, talla, porcentaje de grasa, masa muscular, le vamos a llamar gasto energético en reposo. Una vez que yo ya haya obtenido este gasto energético en reposo, le tengo que agregar otro factor a esta ecuación, que es el nivel de actividad física. Es decir, cuánta energía gasta mi paciente para hacer sus actividades. Llámese caminar, llámese hacer ejercicio cardiovascular, su entrenamiento de pesas, el trabajo que hace en su día a día. Y una vez que yo ya agregue esta actividad física, le tengo que agregar algo que se llama efecto termogénico de los alimentos, que es la cantidad de energía que mi cuerpo gasta
para poder digerir los propios alimentos, siendo el macronutriente que mayor efecto termogénico tiene las proteínas. Prácticamente necesitamos de entre el 20 al 30% de la energía que consumimos de proteínas para poder digerirlas. Y esto se debe por la estructura que tienen. Mientras que los carbohidratos únicamente nos van a demandar de entre el 5 al 10% y las grasas prácticamente se absorben directamente. ¿Vale? ¿De qué va a depender? De la complejidad de la molécula. Los carbohidratos más simples casi no pierden o no nos demandan energía para digestión. Los carbohidratos más complejos o fibrosos posiblemente nos demanden mayor cantidad de energía. Por ende, ese rango. En las proteínas, ¿qué es lo que sucede aquí? Dependiendo del origen de la proteína. Si es una proteína de origen vegetal, si es una proteína de origen animal, si es una proteína de alto valor biológico, de bajo valor biológico, si es una proteína más completa, si la proteína viene acompañada de grasas o de carbohidratos, bueno, este efecto termogénico también puede subir o disminuir. De forma general, nosotros le vamos a agregar a la ecuación del gasto energético basal, donde se le agrega ya el nivel de actividad física, se le va a agregar de forma general un 10% del efecto termogénico de los alimentos. Y una vez que ya tengamos todo esto, chicos, ya puedo decir que tengo una ecuación de las calorías que mi cuerpo requiere para mantenerse tal cual está. Ahora, si yo quiero tener un déficit calórico, si yo quiero perder grasa corporal, lo siguiente sería disminuir la ingesta calórica. Pero antes de llegar ahí, debemos de recordar que hay diferentes fórmulas que nos van a ayudar para estimar cuántas calorías requiero. Sin fin de fórmulas. Pau, OMS, las famosas Harris y Benedict, Michelin York. Pero aquí les presento en esta pequeña toma de decisiones que nos hizo Rob, qué fórmulas son mejores para términos de pérdida de grasa para personas que buscan o que son fitness, ¿no? Que practican el fisicoculturismo o que quieren perder únicamente el componente de tejido adiposo. Nos dice que tendríamos que ocupar la fórmula de Tinsley y la fórmula de Kunig, que toman el componente de masa libre de grasa. Por ende, algo muy importante, deberíamos conocer la masa libre de grasa de nuestro paciente para poder hacer las cosas más precisas. Ojo, cualquier fórmula que está aquí no es precisa, no es al 100% exacta. La única forma de determinar cuántas calorías requiere un paciente es a través de la calorimetría directa. Te ponen un aparatito en la boca y te van midiendo el dióxido de carbono que vas exhalando, por ende determina la cantidad de moléculas de hidratos de carbono que puedes estar utilizando, ATP y demás. Esa es la única fórmula directa para conocer con precisión. Pero estas son estimaciones. Y te puedes quedar corto, te puedes pasar de las calorías, eso ténganlo por seguro. Por ende, tendríamos que buscar una estrategia. Yo les sugiero mucho que tomen las fórmulas de masa libre de grasa si tienen la posibilidad y una vez que la tengan, denles esas calorías de mantenimiento a su paciente al menos por 2 semanas y monitoreen su peso y su composición corporal. Si de repente su paciente con esas calorías no sube ni baja la grasa corporal o se mantiene entre un 5 más, 5 menos, 5% más, 5% menos, le dimos a las calorías de mantenimiento y de ahí ya podríamos empezar a trabajar en el famoso déficit calórico. Ahora, ¿cuánto sería el porcentaje de déficit calórico que debo de bajar? Les comentaba en un principio que íbamos a ver cuántas calorías podríamos disminuir, pero sí es importante tomar en cuenta esta parte del factor de actividad física. ¿Se acuerdan que yo les decía que íbamos a tomar el gasto energético basal o el gasto energético en reposo y posteriormente lo podríamos multiplicar con el factor de actividad física? Y pues bueno, cada factor de actividad, dependiendo si es una persona sedentaria, si tiene una actividad ligera, una actividad moderada o una actividad intensa, multiplicaríamos ese gasto energético basal por este factor y nos darían las calorías casi totales. A esto se le agrega el efecto termogénico de los alimentos y posteriormente ya podríamos determinar el déficit calórico. Antes de proseguir al déficit calórico, les quiero recordar y hacer mucho hincapié, nuestro plan de alimentación no tiene que ir adecuado a nuestros gustos como nutriólogos, como coach, no tiene que ir, dirigido hacia lo que a mí me gusta o hacia lo que otros pacientes están consumiendo. Tiene que ir adecuado a los gustos y preferencias de nuestro paciente. Ojo,
También, si el paciente no está acostumbrado a llevar algunas pautas de salud, por ejemplo, el consumo de frutas, el consumo de verduras, etc., 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 ahí sí es importante empezar a crear hábitos en la alimentación, ¿sale? Para generar cierta flexibilidad en su plan y generemos adherencia, porque lo que importa tanto en la ganancia de músculo como en la pérdida de grasa es la adherencia en el plan de alimentación, que lo puedan llevar por semanas, por meses, para lograr el objetivo. O sea, no van a perder grasa corporal de forma significativa en un mes. No vas a ganar músculo de forma significativa en 2 meses. Debemos de considerar que la paciencia es fundamental en este proceso, sobre todo en la ganancia de músculo, pero en la pérdida de grasa, de igual forma, la paciencia es fundamental y sobre todo generar adherencia. Ahora sí, chicos, ¿cuántas calorías debo de quitar? Bueno, esto va a depender del punto de partida. Las personas que tienen mayor cantidad de grasa corporal pueden tolerar un déficit calórico más agresivo. Es decir, pueden incluso reducir su ingesta calórica hasta en un 30%. Es decir, si yo ya saqué mis calorías de mantenimiento y fueron unas 3.000 calorías para una persona de 100 kilos con 30% de grasa, pues quizás para esta misma persona un déficit calórico del 30% pudiera ser benéfico al inicio. Pero si me llega un paciente con una ingesta de 3.000 calorías, pero ahora con un porcentaje de grasa del 15% y le meto un déficit calórico del 30%, probablemente sí pierda grasa, pero también va a perder mucho músculo, porque no tiene tanta reserva energética para amortiguar ese déficit tan agresivo. Entonces, quédense con esta idea. Si el paciente tiene mayor grasa corporal, puede tolerar un déficit calórico más agresivo. Si el paciente ya tiene poca grasa corporal, deberíamos irnos por un déficit calórico más moderado, un leve o levemente hipocalórico, por ahí del 5 al 10% menos de calorías de su mantenimiento o hasta un 10 hasta un 15% de sus calorías de mantenimiento menos, ¿sale? Y de ahí empezamos a partir. ¿Qué enfoque le queremos dar? ¿Qué porcentaje de grasa tiene? ¿Cuál es el objetivo? ¿En qué tiempo quiere lograr ese objetivo? ¿Cuántas herramientas tiene a favor? Por ejemplo, si ya puede hacer ejercicio cardiovascular, si puede consumir proteína quizás de suero de leche, si puede hacer o no ayuno intermitente. Vaya, todo el entorno del paciente lo vamos a considerar para determinar qué enfoque podría ser más benéfico. Un enfoque conservador, donde quizás quitemos unas 200 a 300 calorías al día. Digo, podemos escoger esta alternativa para personas que quizás quieren minimizar al máximo la pérdida de masa muscular durante el proceso o que quizás ya tengan poca grasa corporal. Este es un enfoque ideal para este tipo de población. Para una persona que tiene mucha grasa corporal, la verdad es que esto nos quedamos muy cortos. Sí hay que apostarle por algo muy agresivo, como los menciona aquí, que ahorita vamos para allá, en un déficit moderado de 300 a 500 calorías, que puede ser para alguien que tiene un poco de grasa más arriba o que quizás, al igual que en el agresivo, quiera hacer un periodo de minicut, un corte de unas 4 a 6 semanas. Y bueno, hay que cortar de tajo ciertas cantidades de calorías para promover esta pérdida de grasa de forma rápida, entre comillas y muy agresivo. Aquí definitivamente para personas que únicamente tienen un tejido adiposo muy alto. En personas que nuevamente tienen poca grasa corporal o poca masa muscular, sería muy, vaya, contraproducente usar un déficit energético muy agresivo, a menos que esté usando farmacología. Ahí sí no hay ningún problema, porque ya va a tener un soporte, ya va a tener algo que promueva esa permanencia de musculatura, que no se pierda. Hay gente que está con fármaco que puede aguantar dietas extremadamente hipocalóricas, hacer su cardio, hacer sus pasos, hacer incluso doble sesión de entrenamiento, y eso es uno de los, digámoslo así, beneficios de usar farmacología, ¿no? Que puedes hacer cosas extremas y aún así puedes estar perdiendo grasa o ganando músculo. Y bueno, aquí una pequeña comparativa de lo que les mencionaba. Llegamos a hablar un poco de si, bueno, hacer una dieta tipo ayuno intermitente o hacer un déficit calórico agresivo es mejor que un déficit calórico lineal.
pues este estudio ya nos puso en mesa, fue un metaanálisis y una metaregresión, donde se hicieron estos estudios, se compararon qué déficit era mejor, y la verdad es que hay mayor beneficio cuando hacemos un déficit calórico progresivo, lineal. No hay demás. No hay magia en el ayuno intermitente, no hay magia en la dieta cetogénica. Y este estudio comparó cuántas calorías deberíamos estar consumiendo o perdiendo, o más bien dejar de consumir para el déficit calórico, que fueron aproximadamente 500 calorías. Con un déficit de 500 calorías estamos maximizando la pérdida de grasa. Y si queremos asegurar no perder músculo, el entrenamiento de pesas aquí fundamental, ¿sale? Entonces tenemos los dos criterios que ya les mencionaba: ingesta hipocalórica y entrenamiento de fuerzas. Ahora, una vez que yo tengo mi total de calorías, viene cuántos gramos de proteína, cuántos gramos de carbohidrato, cuántos gramos de grasa debería consumir. Y en esta tablita, pues podemos ver cuántos gramos de proteína podemos estar consumiendo. Por ejemplo, cuando queremos generar una modificación de la composición corporal, mencionamos pérdida de tejido adiposo y mantener el músculo, ingestas de entre 2.2 hasta 2.8 gramos de proteína pueden ser más que suficientes. Si ya estamos en una etapa de modificar la composición corporal, es decir, perder grasa, mantener la musculatura, pero tratar de tener unos, digámoslo así, efectos benéficos extra, podríamos incrementarla hasta 3.1 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Ahora, más de 3.1 gramos de proteína parece no tener ya ningún tipo de beneficio y solo estamos desperdiciando recursos. Y algo que sí les debo de dejar aquí es que ingestas de más de 4.4 gramos de proteínas realmente no generan un daño hepático o renal, pero sí pueden empezar a generar pequeñas lesiones que si lo llevamos por mucho tiempo, este daño sí se puede presentar. De forma aguda, de forma, digámoslo así, transitoria por un par de semanas o meses, esta ingesta de 4.4 gramos de proteína por kilogramo de peso no te va a hacer nada, pero si ya lo llevas por años, probablemente vas a tener un envejecimiento renal prematuro. Tu tasa de filtrado glomerular puede verse afectada cuando ya tengas quizás 50, 60 años. Sí, obviamente va a haber por ahí algún tipo de sintomatología por la tasa de filtrado glomerular, no es algo que se sugiera, por ende la importancia en los hidratos de carbono. Ahora, el siguiente macronutriente, ¿qué es lo que no se sugiere, chicos? Lo que menos se sugiere es mantener ingestas menores a 3 gramos de hidrato de carbono por kilogramo de peso. Lo que yo les sugiero es que para perder grasa corporal mantengamos ingesta de entre 3 a 5 gramos quizás, y en algunos casos muy específicos, quizás disminuir de 3 a 2 gramos de hidrato de carbono puede ser bastante, bastante bueno. ¿Sale? Chicos, regálenme un minutito, por favor. Proyectamos un pequeño video en lo que regresa el profe. En un par de minutos está de vuelta con nosotros. Ya estoy ¿Listo, aquí, profe? Alberto, no te preocupes. Ah, buenísimo, Sí, buenísimo. gracias. Sí, no se preocupen. Gracias, chicos. Bueno, les termino de comentar. ¿Por qué no les recomiendo que bajemos tanto la ingesta de carbohidratos? Porque es lo que nos va a dar el rendimiento. Exactamente, por aquí nos menciona, ese peso le vamos a dar el resto de calorías a la ingesta de carbohidratos. Y normalmente, con ingestas de 2 a 3 gramos, podemos tener un déficit suficientemente bueno para tener una pérdida de grasa. Y déjenme paso a la siguiente. Aquí, los lípidos. ¿Cuántos lípidos le voy a dar a mi paciente para tener la mejor pérdida de grasa? Bueno, yo le sugiero que no disminuyamos menos de 0.5 gramos de lípidos por kilogramo de peso. Y esto porque probablemente podamos tener afectaciones a nivel hormonal. El rango idóneo cuando queremos perder grasa es ir desde los 0.5 hasta 1 gramo de grasa por kilogramo de peso. Y bueno, hablando de fisicoculturismo, por ahí de la famosa puesta a punto, podemos utilizar hasta 2 gramos de lípidos por kilogramo de peso al día, y esto es cuando hacemos una famosa carga de grasa para incrementar los triglicéridos intramusculares. Pero esto ya es un tema independiente del déficit calórico.
Bien, chicos. Ahora, dicho esto, les voy a poner algunos ejemplos en pantalla de qué se puede lograr con un déficit calórico bien planificado y para pacientes, por ejemplo, aquí, pacientes que son veganos. Este es un paciente vegano que ha llegado a competir en culturismo natural y logramos una excelente pérdida de grasa, incluso una recomposición corporal con un déficit calórico bien programado, donde pasamos de estar de la fotografía derecha a la izquierda en un periodo de más o menos 5 meses, donde hicimos un déficit calórico relativamente moderado, de entre unas 200 a 400 calorías. Lo más difícil en este caso, cuando son este tipo de pacientes veganos, es que la proteína siempre viene acompañada de carbohidratos y grasa. Pero, ¿qué hicimos aquí para dar los mejores resultados? Afortunadamente, el paciente tenía una actividad física muy alta y nunca había hecho ejercicio cardiovascular durante la etapa de ganancia de músculo. Entonces, cuando buscamos el déficit calórico, lo último que hicimos fue perder grasa, fue bajar las calorías. Primero lo mandamos a hacer pasos, lo mandamos a hacer un poco de cardio y las calorías las mantuvimos. Y fue lo último que tocamos para que siguiera perdiendo grasa corporal. En este otro ejemplo, y bueno, aquí les ponía un estudio, ¿no? Que les menciono que la cantidad de proteína no tiene tanta importancia cuando estamos consumiendo arriba de 2.5 gramos de proteína por kilogramo de peso. No tiene importancia el origen. La proteína de origen animal como de origen vegetal, cuando las ingestas son más de 2.5 gramos de proteína por kilogramo de peso, nos van a servir para lo mismo. Vamos a tener síntesis de proteína. Y sobre todo si tenemos una buena mezcla de aminoácidos de las proteínas. Aquí otro ejemplo, un déficit bien programado con un programa de entrenamiento bien planificado nos puede llevar del punto A, la fotografía de la izquierda, al, al punto B, de la fotografía de la derecha. ¿No? Llegamos con una buena transición, esto se logró en más o menos año y medio, donde empezamos con unas calorías de mantenimiento, donde más o menos llevamos 9 meses, y los siguientes aproximadamente 6, 7 meses fueron ya de déficit calórico. Un déficit calórico ligero, programado, paulatino, donde utilizamos estrategias como son refeed, jet breaks, para tratar de minorizar los efectos negativos de un déficit calórico. Y se pueden obtener muy buenos resultados. Otro ejemplo, pasamos de un déficit calórico a una etapa de superávit calórico, pero en el déficit calórico lo que vieron fue prácticamente una recomposición corporal en un periodo de tiempo de más o menos de 9 a 10 meses, si no mal recuerdo, donde perdimos grasa de forma considerable, pero también ganamos músculo. Y una vez que llegamos a ese punto, empezamos a pautar el punto de incremento de masa muscular con una correcta planificación de calorías. También el incremento de calorías tiene que ir paulatinamente. No por estar en volumen vamos a consumir al divitum las calorías, vamos a quitarnos esa idea del volumen sucio porque esto nos va a perjudicar cuando queremos hacer un déficit calórico. Otro ejemplo más, cuando hacemos las cosas bien, chicos, bien programadas, bien planteadas, incluso cuando no somos competidores de culturismo, somos personas recreativas con un trabajo, con 4 sesiones de entrenamiento sin ejercicio cardiovascular y haciendo las cosas bien, se puede lograr muchísimo. Aquí otro caso más, cerca de 8 semanas, no, fueron aquí 16 semanas, donde pasamos del punto A al punto B. ¿Sale? ¿Qué hicimos? Lo mismo, chicos, déficit calórico programado, mayor actividad física y el cardio como herramienta nada más, en dado caso de ser necesario. Todo esto se puede lograr si tenemos las herramientas adecuadas, la planificación, sabemos qué fórmula usar y cómo vamos a estar abordando al paciente. Cada uno de ellos, me gustaría decirles, esta es la fórmula para lograr del punto A al punto B, pero no hay fórmula mágica. Hay que tomar todos los datos y saber contextualizarlos. Y esto lo vamos a estar viendo en certificaciones que vamos a tener. ¿Qué herramientas voy a utilizar? ¿En qué momento voy a incrementar las calorías? El famoso set point metabólico. Es muy difícil pasar de una persona de 130 kilos a una persona de 70 kilogramos, 75 kilogramos, con ese porcentaje de grasa. Y es muy difícil porque el cuerpo se va a tratar de frenar, va a tratar de recuperar el tejido adiposo por el famoso set point, el proteinostato y adipostato, que son conceptos que vamos a abordar en estas certificaciones. Y bien, de forma general, les quiero dejar que el déficit calórico es lo que nos va a dar la mayor pérdida de grasa.
un déficit de entre un 10 a un 25% de calorías menos, una ingesta de proteína de entre 1.8 hasta 3.1 gramo de proteína por kilogramo de peso es suficiente. El entrenamiento de fuerza, de pesas, es suficiente con 3 a 5 días. El sueño, descansemos de entre 7 a 9 horas. Y el cardio, de preferencia, no más de un tercio de la parte del tiempo dedicado a pesas. Si yo a la semana le dedico 6 horas de entrenamiento de pesas, pues bueno, no más de 2 horas de ejercicio cardiovascular a la semana parecen ser suficientes para no incrementar el estrés, el cortisol y evitar que pues nos saturemos de tanta fatiga. Y bueno, deberíamos optar por mayor actividad física, como les comentaba los pasos, ¿cuánto? Con que se queden en una media de 10,000 pasos parece ser más que suficiente. Y bueno, ya no nos dio tiempo de abordar el tema de las adaptaciones que se pueden dar en la pérdida de peso, son muy interesantes, por ahí el tema de la leptina, la grelina y demás cuestiones que pues en su momento vamos a estar abordando. La disponibilidad de energética, pues bueno, también la vamos a estar abordando en las certificaciones y me paso a despedir de ustedes, chicos, con esta última diapositiva. Si gustan etiquetarme más adelante en algunas historias, me pueden encontrar en Instagram como nutriólogo Enrique Guerrero y con todo gusto por ahí nos estamos viendo y no se pierdan las certificaciones y comenzamos con la sesión de preguntas, Alberto. ¿No tienes prendido tu micrófono, Alberto? Listo, discúlpame. Muchísimas gracias y siempre te lo digo, no me dejarás mentir. Admiro mucho esa capacidad de sintetizar temas tan profundos, porque yo que estoy en el interior de la universidad me he dado cuenta de lo profundos que son estos temas, las certificaciones desde el tema también de licenciaturas, posgrados que tenemos enfocados en la materia. Tú también que ya tienes la experiencia de haber estudiado la maestría en nuestra universidad, de tener diplomados en diferentes instituciones, sabes lo profundo que es el tema, el área de estudio y lo importante que es profesionalizar el seguimiento en este tipo de disciplinas. Vamos a proceder entonces con la sesión de preguntas y respuestas. Por ahí conté entre 7 y 8 preguntas. Vamos con ellas de acuerdo a orden de votación, justo como lo comentamos al principio de la sesión. La primera pregunta es de Felipe Sandoval. Buenas noches. ¿No debería empezarse por medir el consumo energético diario para poder calcular el déficit energético a consumir? Claro, dentro de las, digámoslo así, parámetros que deberíamos considerar, el consumo de una persona, el famoso recuento de 24 horas, sí lo deberíamos considerar. Digo, este es un tema bastante amplio. Yo únicamente hablé del cálculo energético, pero deberíamos tomar previamente algunos datos que el paciente esté consumiendo, ¿no? Cuántas calorías consume, cuántas proteínas está acostumbrado a consumir, cuántas comidas hace a lo largo del día. Y este tema entra en algo que se llama evaluación del estado nutricional. Pero sí, sin duda alguna lo deberíamos estar considerando. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Les recuerdo, chicos, que pueden ir poniendo sus preguntas todavía y también votar en preguntas que ya estén hechas para así definir el orden en el que vamos revisando. La siguiente pregunta es de Catherine Agudelo Flores. ¿Hacer un déficit muy agresivo para persona con sobrepeso no genera efecto rebote cuando se comiencen a normalizar las calorías? No, para nada. Es muy poco probable que eso suceda si se toma en consideración los efectos de saciedad. Siempre hay que manejar a una persona que debemos de considerar que una persona con sobrepeso o obesidad, un porcentaje de grasa muy alto, en temas de hábitos de alimentación, está acostumbrada a consumir alimentos que son densamente calóricos y cuando tú empiezas a cambiarle estos hábitos, dándoles alimentos que tienen en relativamente pocas calorías, que son poco ultraprocesados, y te llegan a referir incluso que es mucha comida, que no se la pueden terminar. Entonces, cuando lo hacemos de forma correcta, es poco probable que esto suceda, ¿no? Que haya un efecto rebote. El efecto rebote se da sobre todo cuando llevamos un déficit calórico, sí, muy agresivo, pero por mucho tiempo, ¿sale? Hablando de más de un mes, 2 meses, y que la persona tiene un porcentaje de grasa relativamente saludable o bajo. Ahí sí hay probabilidades de tener un efecto rebote. Y también cuando hay pérdida de masa muscular.
Entonces, esto es un efecto rebote o llamado efecto de proteínostato, que lo vamos a ver más adelante en las certificaciones. Pero sí, no se va a dar, es poco probable si lo hacemos de forma correcta. La siguiente pregunta también es de Catherine Agudelo Flores. ¿La cantidad de comidas al día no afecta el pico de insulina? El pico de insulina va a depender mucho de la cantidad de carbohidratos y no solo de carbohidratos, también la proteína genera picos de insulina, que es muy normal. Tener picos de insulina fisiológicamente es algo natural en el cuerpo, no hay que espantarnos. Lo preocupante es cuando estos picos de insulina son descontrolados a lo largo de un tiempo considerable. Entonces, se cree o tenemos la idea de que mayor comidas a lo largo del día puede ser benéfico por el tema de síntesis de proteína muscular. Nuestro cuerpo, en estudios anteriores, por ahí del 2016, 2018, nos mencionaba, ¿no? Que tu cuerpo puede asimilar nada más de entre 30 a 40 gramos de proteína por cada comida de forma eficiente. Si tú consumes en exceso en una comida la proteína, pues esta se va a almacenar como tejido adiposo o se va a usar como energía, cosa que en el 2024 y 2025 se desmintió, donde se hicieron ingestas de hasta 100 gramos de proteína por comida y se descubrió que los picos de síntesis de proteína se mantenían elevados. Ahora, la gente lo extrapoló al tema de picos de insulina con la situación de acúmulo de tejido adiposo y demás, pero recuerda que lo que te va a dar esta acumulación de tejido adiposo es el balance energético. Si consumes más de lo que requieres, evidentemente vas a almacenar grasa y no realmente por la cantidad de comidas que haces a lo largo del día. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Nadia Calderón Díaz. Si tienes sobrepeso u obesidad, ¿qué peso se usa para calcular la proteína? ¿El peso ajustado o el ideal? Ah, ok. Ahí tendríamos que sacar, hay preferentemente, yo uso dos maneras o dos modelos, ¿no? Sería la cantidad de masa libre de grasa que tiene el paciente. Obviamente tendríamos que sacar el porcentaje de grasa, ya sea por bioimpedancia o por plicometría, o sacaríamos el peso ideal ajustado por fórmula, ¿no? Cualquiera de esos dos métodos puede ser útil, puede ser viable. Tendríamos que estar evaluando al paciente para determinar qué es lo mejor. La siguiente pregunta es anónima. En una población adulta mayor que ya se realiza una programación de entrenamiento de fuerza resistencia de al menos 2 veces a la semana y 2 horas a la semana como mínimo de natación y o actividad cardiovascular, ¿cuáles serían las recomendaciones de ingesta proteica con el fin de contrarrestar la sarcopenia? Nuevamente, con el tema de ingesta de proteína, en la mayoría de la población, para evitar sarcopenia, podemos hablar ingestas mínimas desde 1.6 y en este caso, este tipo de población a veces se le complica un poco ingerir mucha proteína. Entonces, no rebasar los 2.2 gramos de proteína parece ser más que suficiente. Y aquí también, como paréntesis, podríamos agregar la suplementación con creatina, que se ha visto muchos beneficios en esta población. Siguiente pregunta es de Eric Mejía. ¿El cálculo de los macronutrientes para la pérdida de grasa se va adecuando mediante los cálculos del R24? Vamos a tomar en cuenta los dos. Sí, el recuento de 24 horas lo vamos a utilizar, pero sobre todo también las fórmulas. Y una vez que saques lo que consume un paciente versus lo que está consumiendo o lo que debería consumir de forma real, deberíamos de ajustarlo. Y una vez que lo ajustas sobre esas calorías, empiezas a determinar el gramaje tanto de proteínas, de grasa y el restante lo vas a meter de hidratos de carbono, o sería lo ideal. Listo, profe. Con esa pregunta cerramos las preguntas que nos hicieron por ahí en la sección correspondiente, de acuerdo a las indicaciones que dimos al inicio. Y igual para acoplarnos a los tiempos que teníamos ya considerados, voy a proceder a proyectar el código QR para que puedan descargar la constancia, pero me gustaría mucho despedirte y hacerte nuevamente, maestro, con algunas palabras que tú nos puedas compartir, alguna conclusión que puedas dar con respecto al tema y con respecto también a nuestra próxima certificación internacional en nutrición y suplementación aplicada a fitness y estética. Tú como parte de la plantilla que va a estar dando esta certificación, ¿qué nos puedes platicar al respecto?
Pues bueno, chicos, nada, que todo lo que vamos a estar viendo es más a profundidad, conceptos clave que no estuvimos viendo ahorita. Recuerden, fue una hora y en una hora prácticamente vemos una embarradita de todo lo que vamos a estar viendo. Temas conceptuales, ejemplos prácticos, cálculos, cómo podemos hacer la distribución. Y algo que sí les quiero dejar es que, aunque yo les haya dado esta información, no quiere decir que yo tenga la verdad absoluta. Sí es importante que estén en constante aprendizaje, que indaguen más, que hagan sus preguntas, pero sobre todo, chicos, que lo pongan en práctica. Y esa es una de mis frases. La teoría sin práctica es inútil, ¿sale? Y los invito a que no se pierdan la certificación, ingresen por favor y por ahí nos estamos viendo con los demás ponentes. Profe, muchísimas gracias. Te mando un abrazo a la distancia. Muchas felicidades por tan buena ponencia. Les recordamos el tema de la promoción y les deseo a todos ustedes que pasen una excelente noche y verlos nuevamente muy pronto en los eventos que estamos programando constantemente en Universidad CDFIS para que puedan encontrar nuevas áreas de aprendizaje y seguir profesionalizándose. Que les vaya muy bien y pasen una excelente noche. Hasta luego. Certificación internacional en nutrición y suplementación aplicada al fitness y estética corporal. 100% en línea con una duración de 2 meses. Clases en vivo y acceso a la plataforma donde podrás visualizar las clases grabadas y el material adicional. Estudia desde cualquier parte del mundo y aprende de ponentes reconocidos a nivel nacional e internacional y especializa tus conocimientos. Prepárate para entrenar a tus clientes y ayudarles a alcanzar los mejores resultados estéticos con nuestra certificación internacional. Desarrollarás habilidades para programar y gestionar el entrenamiento acorde a los objetivos estéticos. Estimar el gasto calórico y realizar cálculos dietéticos. Identificar las adaptaciones metabólicas a fin de manipular la ingesta dietética según el periodo de entrenamiento. Diseñar planes de alimentación en busca de la hipertrofia y de pérdida de grasa. Generar recomendaciones de suplementación basadas en evidencia. Conviértete en un profesional de la nutrición y suplementación aplicada al fitness y estética corporal. Amplía tus horizontes, descubre tu potencial y forma parte de la comunidad educativa especializada en las ciencias aplicadas al deporte más grande del país. CDFIS, la Universidad del Deporte. Profesionaliza tu futuro.